Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo ya para poner el reloj de la actualidad en hora en este viernes 5 de marzo, una jornada en la que hay de nuevo, como cada día, por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, datos un tanto contrapuestos, algunos que hacen que alberguemos esperanza, otros que nos cortan, digamos, un tanto esa, desde luego no euforia, pero sí, bueno, pues cierta alegría contenida en relación a que las cifras nos siguen siendo favorables para poder terminar cuanto antes ya en esta situación que estamos. Alerta 3, ayer el Gobierno de Canarias así lo decidía, y así vamos a estar a lo largo de unos cuantos días, al menos hasta el día 11, salvo que el lunes, que hay Consejo de Gobierno, según parece, pues puedan revisar de nuevo estos niveles en los que estamos. Bueno, hablaremos de ello y hoy, tal y como les dijimos ayer, vamos a hablar también del 8 de marzo, que es el próximo lunes, que es el Día Internacional de la Mujer, y que este año el tema de las concentraciones, reivindicaciones y demás, pues está entre paréntesis o en cuarentena, a saber lo que tiene que pasar. Bueno, lo hablaremos hoy en este informativo, además de otras muchas cosas, como siempre con nuestra compañera Paola Delgado, periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Muy bienvenida. ¿Qué tal todo? Muy bien, todo muy bien. Deseando, como bien dices, que avancemos, que los datos vayan cada vez a mejor, que ahora los comentamos. Lo que pasa es que estamos en ese punto en el que hay motivos para la esperanza, pero todavía hay muchas personas, 12, una más que ayer, por cierto, en la UBI, que desde luego merecen todo nuestro respeto y consideración y un ejercicio de contención para no lanzar las campanas al vuelo. Sí, es que lo hemos dicho siempre, que cuando ya vamos mejorando, vamos dando pasitos ya y vemos la luz al final del túnel, siempre ocurre algo, precisamente por la irresponsabilidad de todos, y volvemos hacia atrás, ¿no? Entonces es momento, yo creo, estamos en ese punto intermedio en el que efectivamente, aunque en cuanto, si hablamos de datos activos, de casos activos en la isla de Lanzarote, sí que mejoramos con bastante rapidez, pero si volvemos al hospital siempre es lo mismo, ¿no? Parece que la cosa va bastante lenta, mejorando bastante, con bastante lentitud, la verdad. Entonces tenemos que tener siempre en mente eso, ¿no? Bueno, ahora mismo en Lanzarote hay 16 personas hospitalizadas, ¿no? 16 hospitalizadas por COVID. De estas 16, como bien acabas de decir, son 12 personas en la UBI, que es una persona más que ayer, y 4 personas en planta, que son 3 menos que en la jornada de este jueves. Pero como bien digo, 16 hospitalizadas por coronavirus, por COVID. Ajeno a esto también hay 8 personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, que es por patologías ajenas al COVID-19, pero que lógicamente aumenta, y siempre lo recordamos, la presión del hospital, ¿no? 8 personas en no COVID, que son 3 personas más que ayer. Claro. Son personas que siguen, no dejan de estar en esa unidad. No sabemos si están en la UCI o no están en la UCI, pero estas últimas horas ha habido 2 sucesos, digo como ejemplo de que efectivamente la vida continúa al margen de COVID y siguen pasando cosas al margen de COVID. Ayer hubo un pescador, una persona que estaba pescando, que entró en parada cardiorrespiratoria en las Cucharas, tuvo que ser ingresado en el hospital con carácter grave, y esta misma mañana, poco después de las 8:30 de la mañana, una mujer ha sido atropellada en la rotonda José Saramago en Tías, en el casco de Tías, que también ha tenido que ser hospitalizada. No sabemos, insisto, si es en UBI o no es UBI, pero lo pongo como ejemplo de que la vida continúa, siguen pasando cosas y el hospital sigue siendo requerido por otras cosas además de la COVID. Claro, desde luego, lo hemos dicho siempre, es que el COVID precisamente, los primeros, los sanitarios, los que quieren que todo esto termine, esta pandemia mundial, porque interrumpe el resto de actividad, ¿no? De la UBI y el resto de ámbitos del hospital, los distintos ámbitos. Entonces, lógicamente, pues es otro de los motivos, gran motivo para que todo esto termine, ¿no? Bueno, por lo demás, nuevos casos que se van detectando, seguimos en cifras más que positivas, eso sí. En ese aspecto, y como lo comentaba antes, pues sí, desde luego es un indicador. Como bien dice, seguimos en nivel 3 de alerta sanitaria. Yo imagino que será, como siempre hemos dicho, la presión del hospital la que nos mantiene en ese nivel 3, pero por otra parte sí que es cierto que en el número de nuevos positivos por día, pues la cosa está y continúa mejorando. Ayer fueron 8 nuevos positivos y 19 altas médicas, y estamos actualmente con 110 casos activos en la isla de Lanzarote. 110 casos activos. Y ayer hubo Consejo de Gobierno, estábamos esperando también qué iba a pasar, qué iba a suceder en relación a la revisión de casos. Bueno, pues finalmente el Gobierno decidió que Lanzarote se mantiene en el nivel 3, lo dijo, finalmente lo vamos a escuchar
el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, en relación a cómo está la situación del archipiélago, que en algunos casos mejor, en otros peor, los que están peor que van un poquito a mejor, los que están mejor que van un poquito a peor, y así hemos entrado en esa dinámica desde hace ya algunos días. A diferencia de lo ocurrido el lunes, hoy no se ha adoptado ninguna decisión relativa a las restricciones, a las normas que rigen las actividades sociales y económicas durante la pandemia. Es decir, seguimos con el mismo cuadro de medidas que se adoptó el lunes pasado. Hay una tendencia general, si examinamos el conjunto de la comunidad, el conjunto del archipiélago, las 8 islas, la tendencia general parece ser, como digo siempre, relativamente favorable. Vamos acercándonos al dato de 50 casos de incidencia en los últimos 7 días, que saben que es un dato, una frontera que tiene una gran importancia, que mide la situación epidemiológica, que nos retrata hacia el exterior. En cambio, si se pone el foco en algunas islas, Tenerife no empeora, pero tampoco mejora, como les dijimos la semana pasada y también dijo el presidente en declaraciones estos últimos días. Y en Fuerteventura, algunos de los datos, según nos dice la Dirección de Salud Pública y el consejero de Sanidad, van a llevar, si es que no se ha producido ya hoy, a la elevación del nivel 1 al nivel 2 en Fuerteventura. Por lo tanto, digamos que línea general de mejora, con algunas sombras que obligan a tomar estas decisiones a Salud Pública, y mantenemos la preocupación porque yo no sé si fue en el propio Consejo de Gobierno o ahora preparando la rueda de prensa, alguno de los compañeros decía: la situación parece estancada en algunas islas como Tenerife y hay que insistir para bajar las cifras. Los que están bien van un poquito peor, los que están peor van un poquito a mejor, y en esas estamos. Estamos un poquillo estancados, ¿no? Pero es como la manta, es el efecto manta. O sea, la manta corta me refiero, si tienes frío en la cabeza, te la tiras para arriba, se te destapan los pies, sí, y si tiras para abajo se te queda la cabeza. A ver, es que el problema yo creo que, bueno, no sé el pensamiento de ellos, no estoy en esas decisiones que, como siempre hemos dicho, yo imagino que se toman siempre en función a eso, respaldadas en científicos, epidemiólogos y gente que sabe desde luego mucho más de esto que nosotros, pero yo imagino que no quieren ahora más que nunca dar ningún paso en falso, ¿no? Porque precisamente vemos que la situación está mejorando notablemente y sería un problema volver a confiarnos, que ya hemos tenido la experiencia de verano, de Navidades, que fue un horror, y lo que no queremos desde luego es que vuelva a pasar eso, ¿no? Y además con la presión que hay en el hospital, pues no se podría permitir. Y viene Semana Santa, que es una fecha y una fase en la que puede que haya movilidad. En ese sentido, hay dos cosas a tener en cuenta. Uno, lo que recomiendan los expertos. Dos, las decisiones políticas que se adoptan en relación a esas recomendaciones o muchas veces haciendo caso omiso a ellas. Vamos a lo primero, lo que recomiendan los expertos. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amos García, hablaba ayer justamente de la cercanía de esa fecha. Llegamos a un momento temporal que es la Semana Santa, donde habitualmente hay una mayor movilidad, habitualmente hay una mayor relajación, habitualmente se puede crear un contexto más favorable para que haya un incremento de contactos sin protección y por lo tanto de contagio. Ya nos preocupó el verano del año pasado y después del verano hubo un crecimiento importante en el número de casos. Ya nos preocupó bastante las Navidades y después de Navidades hubo un crecimiento notable en el número de casos. Ya nos preocupaban los carnavales no carnavales que se desarrollaron y ha habido un crecimiento no notable, pero sí un crecimiento mantenido en el número de casos, y lógicamente la Semana Santa es otra época del año que nos preocupa. La situación en estos momentos no creo que dé para establecer medidas drásticas como son los cierres perimetrales, pero sí es necesario que se tomen medidas que impidan que un ámbito
temporal favorable a la movilidad, favorable a los contactos sin protección, nos dé lugar a la expansión otra vez del número de casos y nos pueda ir consolidando una tercera ola, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto epidemiológico de aparición de nuevas variantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que seamos conscientes que esta Semana Santa debemos intentar que sea como la semana anterior a la Semana Santa y la semana posterior, es decir, no una semana especial, y prepararnos para conseguir de esta manera que la Semana Santa del 2022 sea realmente la que nos permita ya disfrutar algo más de este periodo estacional. En cualquier caso, volver a incidir en que estamos en un momento clave en la lucha contra la pandemia. En estos momentos la situación... Bueno, según vez se pone enfermo este hombre Fernando Simón, que llamen a Amos García, que es más ameno, ¿no? Pues sí. Dice, ¿cómo tiene que ser la Semana Santa de este año? Pues tiene que ser igual que la semana anterior y que la semana posterior, es decir, normal. Normal, básicamente. Sí, pero a ver, yo creo que es que volvemos otra vez a lo mismo. Ahora sí, como siempre, entre comunidades, al no haber algo general para toda España, en este caso, como siempre hay intereses políticos, hay debates, polémicas entre si cierres perimetrales, si no cierres, en fin, en cualquier caso, de momento parece que Canarias decide no cerrar. Veremos si la gente se comporta como debería comportarse. Ya ver lo que pasó. Mira, en Madrid, Ayuso, por ejemplo, que ni de coña cierra un bar. Esta mujer, que lo ha hecho además un montón de veces. O sea, que uno dices tú, ostras, pues tiene cierta querencia, pero dice que ni de coña cierra los bares. Es el sitio donde ahora mismo se están dando más casos y más incidencia, ¿no? No sé qué va a pasar. Ella va siempre un poco... Bueno, hemos dicho que primero está la recomendación de los expertos y después está la decisión de los políticos. Debería ir una cosa aparejada a la otra, porque ya les he dicho en más de una oportunidad que el hecho de que una persona se dedique a la política no quiere decir que automáticamente haya adquirido ya mayores conocimientos y sea mucho más sabia de lo que era el día anterior, no. Y que por eso es importante que los políticos que sí se les exige tomen decisiones, pues se dejen aconsejar por los que saben de todos los temas, ¿no? en general. Bueno, pues ¿qué decisión tomará el Gobierno de Canarias en Semana Santa? Su portavoz ayer lo decía. La cifra. Con los datos actuales, con los datos que hoy tenemos, no es previsible que se acuerde el cierre perimetral durante la Semana Santa en el archipiélago. Voy a repetir exactamente la frase para estar seguro de que lo he transmitido bien. Con los datos actuales, no es previsible que el Gobierno, en realidad no es el Gobierno, es un decreto del presidente que por parte de las autoridades de Canarias se acuerde el cierre perimetral del conjunto del archipiélago durante la Semana Santa. En todo caso, si eso llegara a ocurrir, que no lo creemos, si llegara a ocurrir, se mantendrían a ese hipotético cierre las excepciones que en los cierres anteriores en unas islas concretas hemos tenido, que tuvimos en Navidades, es decir, se permitiría el acceso a los turistas que vengan a establecimientos alojativos, a las empresas alojativas de Canarias, a las personas que vienen a ver regresan a su familia, a las que vienen por razones laborales, es decir, no prevemos un cierre y en el caso de que lo hubiera, esas actividades, esos movimientos estarían exceptuados. Dice, no se prevé cierre perimetral, lo voy a repetir por si no ha quedado claro. Cuando lo ha repetido me ha quedado menos claro que... No, pero es que te iba a decir, ¿te quedó claro o te lo repito? No me ha quedado bastante claro. Pero sí es verdad, porque la otra vez que el Gobierno de Canarias, creo que fue, pues me imagino que en fechas navideñas, ¿no? Cuando habló de lo del cierre perimetral, en fin, luego hubo titulares en ese sentido, ¿no? Y se lanzó un mensaje que sí, no era exactamente así, no había cierre perimetral de Canarias, ¿no? Hombre, y también después del lapsus del otro día del presidente, yo creo que se quieren asegurar de decir las cosas bien, ¿no? Pero yo a veces, es decir, no creo que pueda ser así porque no todo el mundo se quiere exponer lógicamente en los medios de comunicación, pero como bien dices, detrás de las decisiones, o queremos pensar al menos así, de los políticos, siempre hay un previo acuerdo con aquellos que entienden de toda esta situación, que volvemos a repetir, científicos, epidemiólogos y demás, que claro, son los que trasladan las cosas. Yo a veces agradecería que tras cada decisión del político,
hablase el técnico, el previo acuerdo, el que realmente toma la decisión o dice esto se puede hacer, esto no se puede hacer, a ver si realmente es así o es intereses políticos, porque yo creo que lo que a veces descoloca un poco a la gente es que pues cualquier otra comunidad distinta a Canarias esté quizás mucho peor y se tomen decisiones mucho más flexibles, y quizás en Canarias, que estamos mejor, pues se tomen decisiones haya muchas más restricciones. Entonces yo creo cuando que tú dices que siempre nos han dicho que la ciencia es ciencia, que es una cosa exacta, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que descoloca un poco y que, claro, al final si lo que hay detrás es gente que entiende realmente la situación, que por supuesto es así, pues al final yo creo que los políticos también juegan un poco el papel pues al final, que como todo hay intereses que creo que en estas circunstancias no deberían. Debiera ser así, es decir, el político toma decisiones siempre en función al asesoramiento técnico, porque el político, a fin de cuentas, pues una persona como tú, como yo, si yo mañana soy concejal, de repente mañana no me vuelvo más sabio. Exacto. Sigo siendo exactamente el mismo tronco que soy ahora. Por eso digo que yo escucho a muy poco político cuando tomo una decisión tan importante como un cierre perimetral o no hacerlo, decir, así me lo ha confirmado, pues yo qué sé, los científicos con los que hablamos, los epidemiólogos, sanidad en general. Es decir, creo que no sé yo, no estoy muy segura de que siempre se guíen a rajatabla por lo que recomiendan. Pero al final tampoco, no sé, es un debate súper largo, tampoco es necesario exponer, digamos, a los técnicos. Por eso digo que esa es la parte... Porque ni cobran muchas veces para eso, ni se han presentado ninguna elecciones. Por eso digo, esa es la parte complicada. Bueno, luego hablaremos, por cierto, del 8 de marzo. Se está liando y se está liando importante en Lanzarote. Nosotros en el digital hemos titulado, porque ya nos parece un poco que había que titular por ahí, ¿no? Habida cuenta de lo que está pasando, lo de 8 de marzo en Lanzarote, pues conmemora o reivindica como puedas, ¿no? Parafraseando un poco a esa serie de películas tan famosas y que tanto hacían reír. No es una cosa, desde luego, para hacer reír, pero nos estamos encontrando con que una organización desafía el sentido común y las recomendaciones sanitarias y se van a concentrar por la tarde. Otros van a salir en coche por la mañana. Otros ya han dicho que se van a quedar en casa. Otros que han por streaming una mesa redonda. Otros también vía Zoom una conferencia. En fin, y al final no nos queda muy claro qué se va a hacer, qué se no va a hacer, se puede salir, no se puede salir, etcétera. Luego veremos. Creo que hemos hablado, ¿verdad?, con una experta, en este caso sanitaria, diciendo desde el punto de vista sanitario qué se podría hacer o qué se debería hacer o qué no se debería hacer, desde el punto de vista sanitario, simplemente, y también la opinión del pueblo. Pues hemos salido con el micro a preguntarle al pueblo, no a todo, a una parte del pueblo, si les ve bien o ve mal que haya manifestaciones. Pero eso será después. Antes vamos a hablar con Vidina Espino, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias y que, por cierto, hablando de estas cosas de machismos y no machismos, ha tenido un intercambio de palabras muy interesante con el vicepresidente del Gobierno en el Parlamento unos días atrás. Hola Vidina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, no escucho. Creo que no nos está escuchando, nos está diciendo claramente, así que vamos a intentar retomar la conexión, la comunicación, para ver si nos puede escuchar un tanto mejor. Es lo que ocurre. Cuando hemos hecho la prueba hace poquito, ¿se escuchaba bien? Es lo que tiene a la hora de la verdad, pues nada. Es lo que tiene estas cosas, ¿no? Bueno, ya nos ha pasado, llevamos ya bastante tiempo, pero bueno, son cosas de esta nueva normalidad, ¿no?, en la que nos hemos metido. A ver si la podemos recuperar. Bueno, creo que nos desconecta y volveremos a conectar para ver si lo conseguimos. Bueno, pues el rifirrafe que les decía, pues tiene mucho que ver con esas cosas que a veces los políticos más veteranos, por tratar de minusvalorar o de menospreciar el trabajo de otras personas, pues dicen, no, es que a lo mejor como acaba de llegar no se entera, o es que no sabe, o es que es muy joven, o es que resulta que, muchas veces también por el hecho de ser mujer, en fin, y ha tenido pues eso, un intercambio de palabras, decía, con el vicepresidente del Gobierno. No sé si nos está escuchando ahora Vidina Espino. Vidina, buenas tardes. Ahora sí les escucho, gracias. Estupendo. Nada, que estamos hablando del 8 de marzo, que en Lanzarote es un poco el conmemora como puedas, que aquí va a haber una muestra de cada, unos que saldrán a la calle, otros que se quedan en casa, otros que en vía Zoom, otros que en coche, etcétera, etcétera. Y le decía a la audiencia que al final vamos a hablar con personas que nos pueden ilustrar un tanto de qué es conveniente hacer el próximo lunes, el 8 de marzo, y lo enlazaba
porque estará diciendo a qué viene ahora esto de mi lío con Román Rodríguez, lo enlazaba con que también usted había tenido un intercambio un poco ejemplar en relación a los comportamientos machistas en el propio Parlamento de Canarias con Román Rodríguez, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que el feminismo hay que defenderlo y creérselo cada día. El 8 de marzo va a ser un día importante porque es un día en el que se visualiza que todavía nos queda mucho por avanzar y yo estoy a favor de que se puedan hacer pequeños actos simbólicos. Yo no, es obvio que no podemos salir a manifestarnos ni a concentrarnos, pero que en el caso de Canarias se va a hacer algún pequeño acto simbólico y me parece importante. Pero insisto, hay que luchar por la igualdad cada día y yo lo he tenido que hacer en el Parlamento de Canarias, a mi pesar, porque yo pensé que cuando llegué allí que las cosas eran distintas, que había respeto e igualdad con respecto a las mujeres, pero en este tiempo, en este año y medio, yo sí que he notado actitudes de algunos miembros del gobierno y en concreto del señor Román Rodríguez en sus intervenciones cuando se dirige a las diputadas que hace de forma sistemática comentarios que nunca hace a los diputados con respecto a su preparación, a su capacidad de entendimiento y en mi caso, pues prácticamente todos los debates que ha tenido conmigo en esta legislatura lo ha centrado en esos argumentos. Prácticamente nunca me responde a los datos o a los hechos que yo les pongo, sino es un ataque sistemático de forma explícita o de forma implícita, a veces se hace de forma velada a mi capacidad de entendimiento, mi comprensión lectora, mi capacidad intelectual y por eso fue que ya harta de esos comentarios pues hice esa intervención en el Pleno, que además recibió de decir, un gran apoyo por parte de la Cámara, incluso por diputadas que apoyan al gobierno, de los grupos de gobierno. Y he de decir también que ha habido un punto de inflexión desde entonces. La siguiente comisión en la que tuve que preguntar al señor Rodríguez, en la Comisión de Hacienda, su respuesta fue distinta a las que tenía hasta ahora y fue una respuesta pues respetuosa y en igualdad, que es lo que yo pido, que nos traten a las diputadas igual que tratan a los diputados. A nosotros, a los tíos, nos queda muchísimo que aprender en estos ámbitos, muchísimos, pero fundamentalmente en esto. Y lo comentamos antes con Paola, digo que ha sido una pena que ese ejercicio, que vamos, lo hemos celebrado, de contundencia, de rectitud, de poner en su sitio a estos políticos veteranos o viejunos, como se dice ahora, y a sus comportamientos, ostras, pues al cabo de 3 días en Tenerife se lo hayan tirado al piso, además un propio compañero de partido que habrá sido censurado como no puede ser de otra manera, ¿no?, el señor Arriaga. Sí, yo he sido muy contundente también en la crítica a ese comentario del señor Arriaga porque yo no tengo doble vara de medir. O sea, yo ese tipo de comentarios, vengan de donde vengan, los rechazo y los condeno y el señor Arriaga ha hecho muy bien en pedir disculpas porque ese tipo de comentarios tienen que estar fuera de la política, igual que hizo muy bien el presidente del Cabildo interviniendo en ese momento y pidiendo que lo retirara. Bueno, vamos a entrar en materia porque lo más reciente que ustedes han puesto sobre la mesa en el contexto regional, en las políticas que se realizan, es algo que, en fin, me ha recordado un poco, en este caso, a mi madre. Bueno, lo decía más mi madre que mi padre. Decía, todavía no has terminado una cosa y ya te estás metiendo en otra. Haz el favor de recoger y después ya pasas a lo siguiente. Dicen ustedes que acaban de presentar, y es así, un plan de marketing turístico, pero que no conocen qué ha pasado con el anterior, nos ha hecho balance, nos ha hecho, en fin, si las cosas han ido bien, regular o mal, ¿no? Bueno, pero entiendo que se refiere a ustedes, no, entiendo que se refiere al gobierno de Canarias, Al que, gobierno, que claro, ustedes es el que han puesto en claro, evidencia eso. nosotros Claro, estamos sí. en la oposición, exactamente. Presentan un nuevo plan de propaganda, pues este gobierno que está muy entretenido en eso, en la propaganda y poco en medidas realmente efectivas, porque lo que tenemos que lograr ahora es que nuestro sector turístico no está para promocionarse, está para resistir. Y para resistir necesitan esas ayudas directas, sobre todo las empresas más pequeñas, los autónomos y las pymes. No podemos seguir con este cero turístico, no podemos seguir con estas restricciones en la actividad económica que son necesarias para con la pandemia si no hay ayudas directas a las empresas que están tardando muchísimo en llegar. Además son las ayudas menguantes porque se anunció un paquete de 165 millones de euros para ayudas directas a autónomos y pymes y ahora eso ha quedado en 85 millones, no van a ser esos 165 millones y el resto todavía está pendiente para que se utilice para pagar el IBI de los hoteles y ahí nosotros hemos puesto, bueno, pues hemos protestado porque no entendemos
que se le este dinero a los autónomos y a las pymes para pagar el IBI de los hoteles, cuando ese IBI de los hoteles debería poder financiarse o poder pagarse a cargo de ese plan de recuperación del sector turístico que nos prometió la ministra el verano pasado y del que no hemos sabido, ¿no? Es el gobierno de España el que tiene que ayudarnos porque lo estamos pasando muy mal y siguen mirando para otro lado. Muy buenas tardes, Virginia. Otra de las cosas por las que ustedes han alzado la voz en este caso es que consideran, y destinado también precisamente haciendo voz de otro colectivo que ha quedado en situación de vulnerabilidad, bueno, de varias familias, es que consideran inaceptable que teniendo 20 millones de euros para lo que son las ayudas urgentes al alquiler se hayan llegado solo a 300 personas. ¿Cuál ha sido aquí el problema? ¿Vuelve a ser una vez más los trámites, que son muy lentos en este aspecto? ¿Es cosa de personal, que creo que es lo que decía el consejero? No sé si han habido novedades en este aspecto. Pues efectivamente nosotros hemos estado apoyando al gobierno porque hacemos una oposición constructiva en lo que se refiere a la política de vivienda. Entendemos que hacen falta viviendas públicas que salgan en alquiler y también una línea de ayudas al alquiler, y apoyamos al gobierno o al Parlamento para que se contara con esos 20 millones de euros. Y cuando yo luego he preguntado que si las ayudas están llegando a las personas que las solicitan, pues de 18.000 solicitudes, cuando yo hice la pregunta, tan solo 300 personas, pues casi un año después de que hubiésemos aprobado esta ayuda en el Parlamento, solo 300 personas la habían recibido en su totalidad y a otras 800 se les había adelantado un 50%. Esto vienen a ser pues unas 1.100 personas y tenemos 20 millones de euros y con la necesidad que hay en Canarias de muchísimos jóvenes que se quieren independizar, que tienen que vivir con sus padres, de familias que no pueden pagar el alquiler en estos momentos y no entendemos cómo esos 20 millones están en un cajón. Dice el consejero que es por falta de personal para tramitar esos expedientes, pero hay que recordar que es que la Consejería de Obras Públicas y de Vivienda tiene no un organismo, tiene dos para gestionar la política de vivienda. Uno es el Instituto Canario de Vivienda, el ICAVI, y otro es Visocan, la empresa pública de vivienda. Entonces, no se entiende cómo, incluso teniendo dos organismos para la política de vivienda en Canarias, se está gestionando tan mal. Yo lo que le pedí al consejero es que sin duda nos tenía que hacer reflexionar este dato de 20 millones que solo llegan a prácticamente pues a 300 personas, de que qué se está haciendo mal en la administración, porque se está gestionando de forma pues tan ineficiente, hay tanta burocracia y en eso tenemos que trabajar, en eliminar esa burocracia y reforzar el personal donde hace falta reforzar personal, pero es que en este caso, como digo, la consejería cuenta con dos organismos públicos para la política de vivienda y no están dando respuesta. En el caso de Lanzarote, además, ustedes han hecho hincapié en que las ayudas a pymes y autónomos que, en fin, se van a aplicar en este ejercicio presupuestario, cuando finalmente se apliquen, han dicho ustedes que ya que llegan tarde, que al menos una vez que han llegado, se den prisa un tanto en tramitarlas, ¿no? Sí, ya que se ha tardado tanto en aprobar la ayuda menguante, como digo, porque ya no son 165 millones, ahora son 85 millones, por lo menos que llegue lo antes posible. Porque además estamos viendo que bueno, que al final el gobierno tiene presupuesto, tiene dinero, tiene recursos, pero no se ejecutan. El año pasado, con la que ha caído nuestra tierra, con la crisis que tenemos, con el paro, que estamos otra vez en las tasas de paro más altas que se recuerdan, dejó sin gastar 467 millones de euros del presupuesto del año pasado no ejecutado, y parte de ese dinero fue dinero que se le cobró en impuestos a los autónomos y a las pymes, a los que no se les perdonó ni un solo euro en impuestos. El gobierno hizo lo mismo que ha hecho ahora, retrasar el pago de los impuestos unos meses, pero a todo el mundo le cobró los impuestos para luego dejar ahí en un cajón 467 millones de euros sin ejecutar. O sea que parte de las ayudas que ahora van a dar no es sino dinero que cobraron en impuestos el año pasado y que no ejecutaron. Sé que planteó justamente eso en el Parlamento, pero ahí me perdí la respuesta. ¿Qué excusa le dieron para no utilizar esos 467 millones? Bueno, pues como expliqué antes, que el señor Rodríguez no me suele responder con argumentos, me suele responder con descalificaciones personales. Entonces, bueno, ellos están en sus tesis de que el sector privado parece que es algo muy malo y no entienden que el sector privado precisamente es el pago de esos impuestos y que funciona la economía, es lo que genera empleo, puestos de trabajo, riqueza, y es lo que permite el estado de bienestar. Si queremos tener una buena sanidad, una buena educación, unos buenos servicios sociales, una buena atención, por ejemplo, a las personas dependientes, tiene que haber economía, no podemos dejar morir
a los autónomos y a las empresas que con sus impuestos son, y los trabajadores también son los que contribuyen a ese estado de bienestar, porque si no los apoyamos a ellos en estos momentos es que no va a haber futuro ni para ellos ni para el sector público tampoco. Es así. Viviana, yo siempre, porque siempre digo lo mismo, al final Canarias parte de una realidad un poco distinta en el sentido, en toda esta crisis, en el sentido de que pues dependemos, afortunado o desafortunadamente, mayoritariamente Lanzarote y Fuerteventura, del turismo, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas y competencias que son del gobierno de Canarias y otras cosas en las que también deben exigir al gobierno central, incluso pues más allá, ¿no? A Europa. En este caso, ¿se ha alzado la voz lo suficiente como para que se atiendan precisamente esa diferencia de la que parte Canarias, esas singularidades de la comunidad, según su punto de vista? Pues yo creo que es obvio que no, porque la consejera nos prometió un plan, la consejera no, la ministra de Turismo nos prometió un plan para ayudar al sector turístico de Canarias, entiendo que también de toda España, pero si hay un plan para ayudar al sector turístico que desde Ciudadanos llevamos reclamando desde el inicio de esta pandemia, porque dejó a este sector en un parón total y absoluto, la tierra más beneficiada iba a ser Canarias. Y la propia ministra estuvo aquí de visita el verano pasado y nos prometió ese plan. Y lo que es indignante es que, bueno, pues prácticamente un año después no sepamos nada de este plan, e incluso he escuchado a la consejera de Turismo cuando le han preguntado por este plan, bueno, que ella se ha intercambiado un par de mensajes de WhatsApp o de móvil con la ministra. O sea, yo creo que esto no es serio, que si tú realmente quieres que se cumpla con el plan que se prometió a Canarias, pues como mínimo te tienes que plantar en Madrid delante del despacho de la ministra y no te vas de allí hasta que tengas tu plan para Canarias, porque nos lo prometieron, hay que recordarlo. Bueno, la última y terminamos ya, y no la entretenemos más. Vidina, en relación al fenómeno de los movimientos migratorios que en fin, han crecido o han repuntado estos últimos meses en Canarias, hoy justamente estamos leyendo que decenas o centenares, incluso de personas sin papeles en el archipiélago, están malviviendo en parques, en el monte, en campo, por miedo a las repatriaciones. ¿Cuál es la opinión de Ciudadanos al respecto? ¿Cuál es la postura que defienden ustedes? Bueno, nosotros hemos defendido la postura de que es necesaria la cooperación internacional con esos países, son necesarias las repatriaciones, son necesarias las derivaciones también al resto del territorio nacional, porque al final se ha dado en Canarias una situación de colapso que hace imposible que nosotros podamos asumir a toda esta cantidad de personas como se está viendo, y es necesario también una implicación es necesario también una implicación de la Unión Europea, es que somos frontera sur de Europa. Nosotros hemos estado promoviendo a nivel europeo que en el Pacto de Migraciones y Asilo se incluya un epígrafe específico para Canarias y que en ningún caso nosotros podemos convertirnos en una isla como Lesbos o como Lampedusa, no podemos ser una cárcel para estas personas, y yo creo que también el informe del Defensor del Pueblo ha sido demoledor, como el gobierno de España ni siquiera está dando un trato digno y humanitario a estas personas. Y lo que no se puede hacer es dejarlas además en la calle. Sabemos que los campamentos no reúnen las condiciones, pero que incluso luego se les expulse de estos campamentos, y encima se expulsa, se supone que a las personas que han sido más conflictivas, y se las deja pues a su suerte por las calles de la isla de Gran Canaria, en este caso, del resto de islas que están acogiendo inmigrantes, pues yo creo que la situación, lejos de solucionarse, se está cronificando y se está enquistando en Canarias. Pues Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un saludo. Bueno, pues esta es la situación, en la visión de Ciudadanos, en este caso, en el abanico de cosas que hay ahora mismo de actualidad en Canarias, o de algunas de actualidad en Canarias. Esta crisis que ya se está viviendo desde el punto de vista económico, originada por la pandemia, pues tiene un montón de aristas, un montón de recovecos y muchísimos frentes donde actuar por parte de las administraciones. Uno de ellos, por ejemplo, lo acaba de anunciar hace un par de días el Ayuntamiento de Arrecife, es en dotar de una línea de ayudas a las personas que tengan que rehabilitar, que reformar su vivienda, en fin, porque es que no les queda otra, porque la cosa está como está, que por lo que sea no llegan, y el Ayuntamiento habilita una línea de ayudas. Vamos a hablar con el concejal responsable, Eduardo Placeres. Hola, Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Es esa iniciativa, esta línea que tienen que hacer las personas? ¿Cuánto dinero hay? ¿A quién va dirigida? Cuéntenos un poco, háganos un relato de esta iniciativa del Ayuntamiento. Bueno, esto es una subvención de rehabilitación que ya se ha venido dando en años anteriores. Concretamente ya hacía 3 años que no se daba y volvimos a sacarlo. La última vez fue en 2017. Y ahora lo sacamos con una partida de 240.000 euros. Hemos subido 40.000 euros dicha partida, y es una subvención ahora mismo sería para la rehabilitación de las viviendas. Entrarían todo tipo de actuaciones, tanto estructurales, funcionales, habitacional, eh, y básicamente sería hasta un importe máximo de 3.000 euros por vivienda o peticionario, aunque la partida pueda incrementarse. Me explico, a lo mejor el arreglo a lo mejor son un poquito más, 3.500, 4.000, pero nosotros llegaríamos básicamente hasta los 3.000 euros. A lo mejor incluso podría ser hasta menos. Esta línea de ayuda, Eduardo, porque escuchamos el otro día a la alcaldesa en esa explicación de los presupuestos, decía, lo digo para que la gente pueda entenderlo, sobre todo cuando acceden a ese documento en el que están las distintas partidas presupuestarias. ¿Esta línea de ayudas es vía presupuesto, está pintada en el presupuesto, o ascendería en función a ese remanente que tienen previsto también coger para aumentar estas partidas? Esa partida está contemplada en el presupuesto, en el plan estratégico de subvenciones. Vale, es una parte que se establece para todo tipo de ayudas sociales de diferentes tipos. Hay un plan estratégico del ayuntamiento, pues de ahí saldría esa partida. Y volvemos un poco a lo mismo cuando hablamos de la administración y especialmente en el Ayuntamiento de Arrecife. ¿Será muy engorroso para el ciudadano acceder a estas ayudas? ¿Es muy lioso el trámite, el procedimiento? Que sí necesita solicitar una cita previa, ¿vale? Se hace mediante cita previa, se llama al teléfono, creo que es el 928-81-2750, y allí hay dos extensiones, la 1141 y la 1142. Se llama, se atiende y los técnicos que están habilitados pues van tomando en su agenda todo ese tipo de citas previas, y ellos mismos, mediante vía telefónica, les van diciendo los documentos que tienen que hacer llegar para la entrevista personal. Una vez que se hace la entrevista personal y se concede la ayuda, ahí ya después incluso un técnico municipal de la oficina técnica iría a valorar el tema de la construcción, si era viable, si no es viable, si está bien realizada y todo lo demás. Se hace el informe técnico por parte de la oficina técnica y luego pasaría otra vez al tema de vivienda para revisar el tema del pago y ya está. Bueno, básicamente sería eso. ¿Y el retorno de esta ayuda, después de tantos años, obedece a que han detectado ustedes alguna necesidad, a que había muchas peticiones de ayuda en el ayuntamiento? ¿A qué obedece que haya regresado justamente ahora? La verdad que hay varios tipos de actuaciones más. Nosotros vemos la necesidad día a día, una necesidad y más la situación que estamos. Hay mucha gente en precario y la necesidad de rehabilitación es muy necesaria. Aparte de eso, también tenemos, ahora que vamos a sacarlo, nos faltan simplemente unos informes de intervención nada más. También va a venir la ayuda de subvención de alquiler, ¿vale? Y la ayuda de subvención por desalojo, también son muy importantes, también estamos trabajando en ello. Nada más que nos quedan 2 informes y ya la sacamos corriendo, porque también son muy necesarios. La gente a veces dice que por qué sacamos una antes que la otra. Hemos intentado sacar las 3 a la vez, pero no ha sido posible, nos faltan nuestros 2 informes y desde que tengamos esos 2 informes las sacamos, pero vamos, corriendo, que también es muy necesaria la parte de ayuda al alquiler y también la parte de la ayuda al desalojo, como no. Y efectivamente puede dar lugar a este tipo de cosas que está comentando, ¿no? Oye, ¿por qué no sacan ayudas al alquiler para los que no somos propietarios? Y sí, sin embargo, sacan ayudas para que es propietario, para que reforme su vivienda, etcétera, etcétera. O sea que es por temas de que no se puede hacer todo a la vez, ¿no?
Exactamente, si no ha sido simplemente por un trámite burocrático, nos faltan simplemente esos 2 informes y ya enseguida lo sacamos adelante. Que está claro. Eduardo, muchas gracias, y que pase un buen día. Igualmente, un saludo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues alguien lo puede comentar, ¿no? Ayudan a los que tienen, no a los que no tienen, etcétera, etcétera. Bueno, todos a la vez no puede ser. Más o menos complicado esto el tema de las ayudas. Siempre decimos que al final el tema está en, como bien preguntabas, lo más o menos ágil que sea el obtener esa ayuda, porque muchas veces se intenta conseguir y al final de aquí a que llega, pues mira, ¿no? Bueno, esto es más o menos complicado. Lo que sí que desde luego ha sido complicado, Jaime, es buscar una idea común, ¿no?, para manifestarse el próximo día 8 de marzo. Ayer nos llegaba, bueno, pues eso, varias distintas cosas. Ya sabíamos que Mararía había decidido que por responsabilidad sociosanitaria, eran sus palabras, decidía quedarse en casa y manifestarse, pues oye, pues de otras maneras. Ayer nos llegaba también un comunicado de la plataforma 8M de Lanzarote en la que decía que sí, que se manifestarían en Lanzarote, concretamente en el Parque Ramírez Cerdá, pero de manera responsable, también eran sus palabras. Bien, pues después salía inmediatamente un comunicado de Sanidad que decía, desaconsejaba todo tipo de manifestaciones o concentraciones que tuviesen que ver o que en los que se aglomerasen muchas personas. Bien, pues nosotros hemos ido hoy al hospital y hemos conocido la opinión, en este caso, de Berta Román, que es neumóloga. En mi opinión, no deberíamos de manifestarnos ni hacer concentraciones en el día 8 de marzo porque no es lo recomendable ahora mismo, la situación no es la idónea. Seguimos con pacientes COVID ingresados, siguen saliendo casos diariamente y sí que es verdad que hay que respaldar la posición de la mujer y que hay que conseguir esa igualdad, pero no creo que sea el momento más oportuno para hacer concentraciones ni manifestaciones. Lo podemos hacer todos desde casa, desde las redes, donde quieran, pero juntarse mucha gente ahora mismo no creo que sea una buena idea. Llevamos muchos meses con mucho trabajo, viendo la situación de los COVID, hay gente que se pone muy malita, otros que no, hay muchos dramas familiares ahí detrás por la situación, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y yo creo que tenemos que intentar hacer las cosas bien, que tenemos que seguir avanzando bien como lo estamos haciendo ahora, y opino que sería mejor manifestarse desde casa, sin juntarse y tranquilamente. Bien, pues como vemos, Berta Beltrán, neumóloga, respalda, por lo que vemos, el comunicado en el que Sanidad ayer desaconsejaba todo tipo de manifestaciones en el que hubiese mucha gente. Pero es que además, disculpa, porque estamos hablando de una cuestión que atañe a toda la sociedad. Eso es evidente y al contrario, los hombres tendríamos que ser los primeros justamente en manifestarnos en pos de la igualdad que solemos arrebatar nosotros mismos desde las posiciones de poder, etcétera, etcétera. Pero nos estamos encontrando que un colectivo en el que es el de los cuidados, el de enfermería, etcétera, etcétera, que está mayoritariamente protagonizado por mujeres, le está pidiendo al colectivo de las mujeres que no se estén manifestando, que es recomendable, que las reivindicaciones son desde luego justas, que es necesarias, siguen más vigentes que nunca, etcétera, etcétera, pero están lanzando un mensaje claro, ¿no? A ver, creo que evidentemente nadie o muy poca gente, una minoría, cuestiona el motivo de esta manifestación, el argumento, el por qué debemos manifestarnos, porque indudablemente continúa habiendo problemas en el tema en el asunto de la igualdad y tenemos que seguir luchando, por supuesto que sí. Pero en el momento, y vuelvo a lo mismo que decíamos al principio, en el momento en que gente que sabe mucho más que todos nosotros de este aspecto, de lo que estamos viviendo, de la pandemia mundial en la que estamos inmersos, como es Sanidad en este caso, que mandó un comunicado e informó de que desaconseja todo tipo de manifestaciones, creo que es ahí cuando ya debemos de pararnos a pensar y decir, oye, pues igual no es el momento, ¿no? ¿Y qué dice el pueblo? Pero efectivamente, esta era la parte de Sanidad, pero claro, nosotros también, hemos querido saber también qué es lo que opina la gente. También, sí, lo podemos hacer, expresar lo que tenemos que expresar y no salir a la calle ni hacer el maratón, como digo yo, de salir todos juntos. Yo creo que no deberíamos de hacer tantas reuniones porque si no volveríamos a lo mismo de antes. Deberíamos manifestarnos, sí, pero en casa o de otra manera, pero no hacer muchas reuniones porque volveríamos a lo mismo. Sí, yo creo que se podría hacer de una manera diferente. Yo, por ejemplo, voy a celebrarlo no yendo a manifestaciones, sino en mi casa, pondré una plantita y si pinto la maceta y pongo por la igualdad, pues mejor. Mi opinión es que la gente se manifieste, ¿por qué no? Pero
creo que no es el momento de, ¿sabes?, de que haya mucho alboroto, mucha gente, yo creo que es momento de, igual que no es el momento de Semana Santa, ni de verano, ni de carnavales, creo que no es el momento tampoco de manifestaciones grandes. Habrá tiempo para manifestarse y... Que nos quedemos todos tranquilitos en casa, que también se hace mucho por las mujeres estando en casa, cuando no debemos de estar ni mujeres, ni niños, ni nadie en la calle. Pues yo creo que igual que hay mítines, por ejemplo, cuando hay elecciones en Cataluña, y ha habido conciertos en Madrid, ha habido de todo, no pasa nada porque un grupo determinado, pequeño de mujeres, lo visibilicen, que creo que es importante. Y al final, todos tienen razón. Sí. Al final, lo que tú decías antes, han pasado tantas cosas y tan distintas y todas legales durante esta pandemia, que todo el mundo tiene algo donde agarrarse. Este último hombre decía, si permiten mítines, si permiten conciertos, no sé qué, ¿por qué no van a permitir manifestaciones? Claro, pero al final si nos guiamos por eso, no sé, es lo que hemos dicho desde el comienzo en esta pandemia, responsabilidad individual. Allá si hay intereses políticos en autorizar un concierto y una manifestación feminista, ¿no? O esto sí, bueno, pero independientemente de eso, seamos responsables y sabemos la situación en la que estamos, ¿no? Al final, ¿no? Pues es lo que hay que subrayar, en todo caso, que el movimiento feminista 8M Lanzarote, que es el único que va a salir en la calle, ya ha dejado muy claro que será una concentración, en este caso respetuosa, con la realidad por la que estamos atravesando. Se van a mantener las distancias, se tendrá que acudir con mascarilla y en silencio, o sea, no habrá proclamas de ningún tipo para evitar que los aerosoles pululen por ahí. Que iba a decir que también es verdad, aquí no se ha dejado de autorizar ninguna manifestación, pero por ejemplo en Madrid sí se ha hecho, no se han permitido, no se permiten. Creo que a veces es incluso en alguna ocasión peor, porque es como que a aquellas personas que quieren manifestarse les da como más rabia, más impotencia, que se les frene y al final... Claro. Lo decía porque escuchaba una que representa una de las plataformas feministas esta mañana, lo escuchaba en un medio nacional, en el caso de Madrid, y decía que probablemente saldrían a la calle igualmente. Sí, mira los de Barcelona, que les han dicho no salgan por la noche a romper nada. Ya, bueno, pero eso ya es... Mira la que están liando. ¿Y qué dice el gobierno de Canarias en torno a esto? Su presidente pues ha hecho la versión gallega de las galletitas chinas. ¿Qué es eso? Tú coges una galleta china de estas y dentro te pone un mensajito. Sí. Pues en Galicia tú abres una lata mejillones y te sale una reflexión gallega, que en definitiva es que no sabes si sube o baja, con perdón, para los gallegos, es un tópico. Ha dicho, el gobierno canario estará en el 8M con las mujeres y al margen de cualquier polémica que se pretende suscitar con la autorización o prohibición de manifestaciones feministas en la vigente coyuntura de la pandemia. O sea, estamos con todo, no me hables de polémica. Me lavo las manos. No me digan nada. Vamos a hablar con Saúl García, que ya les dijimos ayer que íbamos a hablar hoy de este tema. Saúl, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Decíamos ayer que al final, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer el lunes? No sé yo quién va a decir lo que hay que hacer, pero sí que te puedo dar mi opinión, eso sí. A ver, yo creo que una manifestación multitudinaria está fuera de lugar, ¿no? En eso creo que me da la impresión de que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, que haya presencia en la calle, aunque sea de forma testimonial, pues yo creo que también está bien, siempre y cuando sea una concentración no muy numerosa y bueno, y respetando eso las normas de seguridad, porque como decía un señor ahí antes, es que se han hecho otras concentraciones y se han hecho eventos de todo y ahí mismo en el parque hubo un meeting de Vox en el que ahí desde luego ni se cumplieron las medidas de seguridad ni nada por el estilo, que dio la vuelta a todos los telediarios, ¿no? Así que yo creo que sí que hombre, es necesario que haya algo testimonial en la calle. Pero también es verdad que tengo mis dudas de que una manifestación tenga que ser limitada, porque de por sí, si se limita, es decir, que solo puedan participar un número X de personas, pues va en contra justo del propio derecho de manifestación, ¿no? De por qué sí unas sí y otras no. Y en lo que puede ser polémico en Lanzarote, el que algunas asociaciones o colectivos hayan dicho que no van a participar y otras que sí, pues como
como siempre pasa en todo lo que son los movimientos amplios, si el feminismo lo es o empieza a serlo, y diverso, pues siempre hay luchas de poder y da la impresión con este tipo de actos, cuando no hay unanimidad o cuando no hay una acción conjunta, da la impresión o puede darse la sensación de que aquellas que se manifiestan o que están en la calle están más implicadas que las que no se manifiestan, y eso sí que distorsiona un poco el mensaje. De todas formas, sí que me está dando a mí la impresión, no sé qué opina Saúl, Paola, que al final pasa como muchas veces pasa con las cosas, ¿no? Que estamos justamente entretenidos con esto, con los que salen, con los que salen, con los que van en coche, con los que no van en coche, con los que hacen un vídeo, con los que no hacen un vídeo y demás, y se nos está escapando un poco el fondo de la cuestión, y probablemente este 8 de marzo se hable más de las formas que del fondo, que de las políticas de igualdad, que hay que seguir luchando por ellas, de la violencia machista, que hay que seguir intentando erradicarla, y de tantísimas otras reivindicaciones, Saúl, que quedan pendientes. Claro, es verdad, es que además tampoco hay que olvidar que el 8 de marzo es un día, y es un día reivindicativo, casi entre reivindicativo y festivo, pero que está el trabajo de todos los demás días, y que sigue habiendo muchísimas cuestiones todavía pendientes, tanto de legislar como de igualdad real en la sociedad, que no dependen solo de la legislación, en las que hace falta pues avanzar bastante. Y es verdad que estamos últimamente en el movimiento feminista se habla pues esto de la forma, y también durante unos meses de la ley, la conocida ley trans, que todavía no ha salido, que parece que está focalizando también el debate, que no digo que no sea importante, pero que muchas veces eso hay algunas cuestiones que se ponen por delante y se olvida que, en fin, que nos queda mucho por avanzar, ¿eh? Es así. Bueno, y luego los especialistas en marketing político, que como siempre la clavan, ¿sabes cuál es el lema que han elegido para esta fecha desde la óptica del Gobierno de Canarias? Es decir, cómo el Gobierno de Canarias ha subtitulado la conmemoración del 8M. ¿Cómo? Más juntas que nunca. ¿Sabes? O sea, la han clavado. Hombre, pero a 2 metros una de otra, ¿no? Directamente. En fin. Bueno, hoy ha salido Diario de Lanzarote la versión en papel, que ya tiene que estar en todos los puntos de venta habitual, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho más de una vez que el papel no transmite el SARS-CoV-2 y todas estas cosas, que no pasa nada por tocar papeles y por leer. Es más, se recomienda leer en todos los casos. Y lo he visto muy por encima, Saúl, y es verdad que muy rápido, pero sí que me ha llamado la atención un reportaje que saca, no sé si incluso lo firmas tú, donde me parece muy conveniente, muy pertinente poner historia personal, en este caso a las personas migrantes, ¿no? Pero a esa persona que murió en el charco de San Ginés, que no se sabe exactamente, para que entendamos, o aquellos que no acaban de entenderlo, que como en todos los órdenes de la vida, igual que cuando los catalanes iban a Suiza o los andaluces a Cataluña o los canarios a Cuba, pues habría gente que no tendría estudios y había gente que sí. Y vienen mataos y vienen personas muy preparadas. Licenciado en filología inglesa, creo recordar que leí, el chaval, ¿no? Sí. 25 años. Sí, el chico, 24-25 años, se llama Ali Fardane, y tiene familiares aquí en la isla, ¿no? Se quedaba algunos días en casa de un familiar, otros días en casa de otro, tenía amigos y era licenciado en filología inglesa, sabía árabe, inglés, francés, y probablemente, porque además los jóvenes marroquíes tienen una facilidad con los idiomas pasmosa, pues en unos meses seguramente aprendería español, y parece que ya había hecho algunas entrevistas cuando en octubre o noviembre, cuando la cosa todavía no estaba tan mal, pero evidentemente no es momento para encontrar trabajo, pero vamos, que estaba ilusionado, y que la familia lo que quiere dejar claro, porque más o menos se ha intentado hacer ver eso también, es que
que no tenía motivos para quitarse la vida, ¿no? Y que tampoco andaban metidos en ninguna cuestión rara con malas compañías. Ellos denunciaron la desaparición. Sí, desapareció, creo que el 6 de febrero, el día 7, cuando no lo pudieron localizar, ya denunciaron la desaparición, y cuando apareció, pues fueron rápidamente a comisaría a ver si ya se dieron cuenta de que era él por la ropa que llevaba, que era el día que había desaparecido. Y la verdad que eso, en fin, ya se han trasladado algunas versiones, porque como en la autopsia no hay signos de violencia, que es por ahogamiento, pues yo creo que se puede tener la tentación de que ya es una persona a la que casi nadie va a reivindicar, y como no hay signos aparentes de violencia, pues dejar de investigar. Y claro, una cosa es que se haya ahogado y otra cosa es no lo mismo tirarse que te hayan empujado. No sabemos lo que ha podido pasar, pero para eso está la policía, para investigar lo que ha pasado. En fin, hemos visto ya varias veces que en las investigaciones, si nadie reivindica que se investigue y nadie tiene, digamos, quien le ampare incluso después de muerto, pues a veces se olvida, ¿no? Es que es así, exactamente. Hay varios ejemplos en Lanzarote de personas o de crímenes, digamos, o muertes sin aclarar, digamos, ¿no? Sí, que no voy a hablar de crimen en este caso, o sea, de muertes sin aclarar. Desde luego yo creo que aquí debe haber, sí, y más que nunca digo la palabra igualdad también en estos casos a la hora de investigar, ¿no? Independientemente de, no sé, que deben de llegarse hasta el final con este tipo de cosas, ¿no? Más que nada porque es que me quedé un poco en shock porque la versión de la familia y demás, pero más que nada eso, por la tranquilidad de esa familia, ¿no? Que merece, y desde luego que se conozca la realidad de lo que ocurrió. En fin, bueno, pues con esto lo dejamos. Hay otras muchas cosas también en Diario de Lanzarote este mes, sí, como siempre, súper interesante, y está la intrahistoria, por cierto, de esa fiesta que no fue fiesta, con un juez que sí lo es y que le pedía documentación a la Guardia Civil, pero se equivocaba de carnet, y un montón de cosas, ¿no? Luego estuvo a punto de tener algunas consecuencias dentro del propio cuerpo de la Guardia Civil, y también hay alguna otra historia de migración que más o menos para comprobar lo mismo que decías tú al principio, que bueno, y primero que no es fácil, que es muy duro, y que hay gente que viene pues con mucha ilusión y muy preparada, y en ocasiones se encuentra con un desastre total en su viaje, con auténticos dramas, ¿no? Es así. Bueno, Saúl, que pases un buen fin de semana, lo mejor que puedas, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente también para ti, Paola, porque ya nos vamos de fin de semana. Toda la actualidad repasada. Toda la actualidad repasada, no me queda nada por tachar, como todos los días. Si no se lo creen, se lo puedo enseñar. Bueno, buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de semana. Hasta el lunes. La información que continúa, el mundo que no se para, en fin, tiene esa costumbre de no pararse el mundo y de tener la gentileza de dejar que sigamos montados en él. Así que, si todo va bien, el lunes regresamos. A partir de ahora, más información en biosferadigital.com. Buenas tardes.